Bienvenidos a su discipulado Camino de Salvación. Vamos a continuar en el tema número 6, ¿verdad? El tema número 6 tiene por título Las 7 bendiciones del creyente. Las 7 bendiciones del creyente. Anteriormente hablábamos acerca del estado espiritual en el que el hombre se encuentra, separado de Dios, en pecado original y condenado eternamente. A este estado se le suman las consecuencias que conocimos como los 6 estados del no creyente, es decir, cómo se manifiesta este problema espiritual en la vida cotidiana. Y también el camino que las personas utilizan para encontrarse con Dios. Más conocimos también que la única respuesta que Dios nos ha dado es Jesús el Cristo. Y ahora, las 7 bendiciones del creyente es lo que vamos a conocer como nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Así como nacimos, crecimos y grabamos muchas cosas incorrectas, y conocimos prácticamente qué era vivir bajo la identidad de ser un hijo de Satanás. Ahora vamos a conocer nuestra identidad y las bendiciones que tenemos viviendo como hijos de Dios. Ahora, ¿de qué manera vamos a vivir? Disfrutando de las 7 bendiciones del creyente. Dios nos ha dado muchísimas bendiciones, pero estas 7 nos dan nuestra identidad, nos dan la autoridad que tenemos y nos dan a conocer también qué poseemos, qué podemos hacer y quiénes somos nosotros. Ok, este tema número 6 lo vamos a ver en partes. Como son 7 bendiciones, hoy vamos a hablar acerca de la número 1. La bendición número 1 es hijos de Dios. Es decir, vamos a poner el panorama anterior. Antes estábamos en Génesis 3 del 1 al 6. Es decir, siendo hijos del diablo. Esta era antes la identidad que teníamos. Ahora, al haber recibido a Jesús como nuestra única respuesta, haberlo aceptado, pasamos a ser hijos de Dios. Esa es nuestra primera bendición. Y esto nos permite definir una cosa: nuestra identidad. Nuestra identidad. ¿A quién pertenezco yo? Esto debo tenerlo muy claro. ¿De quién soy yo? Juan 1:12. Vamos a empezar allí. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quién fue el que dio esta potestad? ¿Quién fue el que dio esta gracia? Dios mismo. Ahora, si he recibido a Jesús el Cristo, ¿a quién pertenezco ahora? Obviamente pertenecemos a Dios, y esto tenemos que tenerlo muy claro, muy seguro dentro de nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad ahora? ¿Cuáles son las cosas que podemos disfrutar ahora que somos hijos de Dios? Ya no vamos a vivir más como hijos del diablo. ¿Cómo vivía un hijo del diablo? Bueno, nosotros tenemos la referencia de cómo vivíamos antes de conocer a Cristo. Vivíamos en temor,
en incertidumbres, en depresiones, en iras, en muchas situaciones, conflictos. Claro, ahora tenemos todavía situaciones, crisis, problemas y conflictos. Pero ¿cómo las vivimos ahora? ¿Desdichados como quien va rumbo al infierno? ¿O gozosos como quien ya tiene la verdadera respuesta al verdadero problema? Ahora, esta parte de hijos de Dios, esta bendición que hemos recibido, debe estar muy segura en nuestro interior. ¿Por qué motivo? Porque es importante preparar nuestro recipiente. ¿Cómo así que preparar nuestro recipiente? La palabra nos habla de no echar el vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el odre se rompe debido a la fermentación del vino nuevo y se desperdicia el odre y se desperdicia el vino. Ahora, nosotros no podemos empezar a pretender grabar nuestra nueva identidad, es decir, aferrarnos a la palabra teniendo las cosas viejas, porque el mensaje no va a tener cabida en ese recipiente. Si mi vasija es de este tamaño, yo voy a ser llenada de hasta mi límite. Pero si mi vasija es mucho más grande, pues también va a ser llenada de acuerdo a la cantidad que pueda tener. A esto se refiere preparar nuestro recipiente. Hay que grabar nuestra identidad nueva, nuestra nueva vida, lo que Dios nos ha dado, para que sea desgrabado esto en lo que vivimos mucho tiempo. Claro, para eso tenemos que tener, vuelvo nuevamente, la palabra nos dice también en el verso 13, que estos hijos de Dios no fueron engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Ahora, si es por la voluntad de Dios, debemos tener dos cosas importantes. Debemos tener la palabra y debemos tener la oración. De esta manera, tenemos que vivir como hijos, es decir, preparando nuestro recipiente cada día. ¿Cómo lo preparamos? Con palabra y con la oración. No puedo tener una oración que esté centrada más en mis cosas y no en la palabra, o no puedo tener una vida más centrada en la palabra sin tener tiempo de oración. Ahora, parte de las 7 bendiciones del creyente es que se afirme, como bien vengo diciendo, nuestra nueva identidad. Es el camino que Dios nos ha dado para que esto sea borrado y podamos vivir como hijos de luz que transmiten las bendiciones a las demás personas y que transmiten la respuesta espiritual de Cristo Jesús. Vamos a borrar acá. Ok. Antes, en esta identidad, había una sentencia. Pero ahora, como dice Juan 1:12, somos libres de esta sentencia. Somos libres de condenación. La palabra nos habla en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que hemos recibido como hijos de Dios. Estamos libres de la condenación que pesaba por estar bajo este estado espiritual. La palabra nos habla que el amor de Dios se mostró y se manifestó
en la identidad de Jesús. Y ahora este amor de Dios incomprensible, incondicional, está en mí por Jesús el Cristo. Porque Él me ha dado ahora una nueva identidad. ¿Y de qué se trata esta nueva identidad? Es de una nueva vida espiritual. Porque el hombre en el principio murió espiritualmente y por eso no se pudo relacionar más con Dios. Pero ahora la bendición que tenemos en Cristo Jesús es que nuevamente volvemos a ser espirituales de la misma manera como lo es Dios. Y por eso podemos relacionarnos con Él. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, estas, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, una nueva vida espiritual. ¿Cómo tenemos que ir viviendo cada día? Si está empezando mi vida como un nuevo creyente, o si tuve mucho tiempo en la iglesia, pero no conocía correctamente la obra de Cristo y la estoy conociendo, ¿cómo voy a vivir ahora? Primero, el temor debe desaparecer. Recordemos, el temor fue producto de esto. ¿Dónde se ve? En Génesis 3:7. El temor se produjo por la separación de Dios. Ya no podemos seguir teniendo temor de la muerte, de la incertidumbre, del día de mañana, del futuro, de qué va a ser de mi familia, de mis hijos o de lo que sea. El temor debe desaparecer, eso es lo principal. Porque sí, ¿qué significa esto? Que si tengo temor, todavía no tengo seguridad. Recordemos que nosotros, más que decir que Jesús es el Cristo, tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Tener fe verdaderamente en que Dios nos ha dado una nueva identidad y de que Jesús hizo lo suficiente para eliminar esto de nosotros. Y esto. Ya estoy libre de sentencia. ¿Cuál es mi trasfondo ahora? ¿Qué es lo que me espera a mí después de la muerte? Me espera el reino de Dios. Claro, más adelantito vamos a hablar, porque esa es una de las bendiciones del creyente, la ciudadanía del cielo. Pero mientras vamos a mencionar acá qué es el reino de Dios. ¿Por qué? Hay dos padres. Vamos a borrar aquí. Hay dos padres, ¿verdad? El padre Satanás y el padre Dios. El padre Jehová, padre creador, como usted lo quiera llamar. Entonces, hay una eternidad con el padre Satanás y una eternidad con el padre Dios. Los que están bajo este estado espiritual van a ir a una eternidad junto a su padre, Satanás. Pero los que han recibido la respuesta de Jesús el Cristo, la nueva identidad, han aceptado, como dice la palabra en Juan 1:12, Romanos 10:9-10, han confesado con su boca y creen con su corazón que Jesús es el Cristo, es la respuesta, van a ir a una eternidad con su Padre Dios. Ya ahí debemos ir separando cuál era la vieja vida. Estábamos antes así, en temor, hijos del diablo, sentenciados, con un destino de ir con Satanás. Pero ahora que hemos recibido a Cristo, ¿cuál es nuestro fondo espiritual?
¿Qué nos espera? Ya salimos de aquí, salimos del temor, salimos de la sentencia y salimos de este destino tan horrible que era pasar una eternidad sin Dios. Si vivir aquí en la tierra sin Dios es difícil, porque lo vemos en las personas separadas de Dios, imagínense tener una eternidad sin Dios. Es algo muy triste si nos ponemos a pensar. Y acá, ahora que tenemos nosotros una nueva vida junto a la eternidad con Dios. Por eso, la primera bendición es hijos de Dios, porque allí vemos, ¿quién soy yo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que ahora yo voy a disfrutar? ¿Qué es lo que voy a conocer, a vivir? Que Dios me ha dado una nueva identidad y por tanto mi molde o mi recipiente debe ir preparándose para ser llenado de la nueva esencia que tengo en Cristo Jesús, para que desaparezca lo viejo y ya deje de vivir en temores, en sufrimientos, en angustias. Entonces todo quiero sufrirlo de una manera impensable y todo me enferma, todo es un martirio, porque es obvio, si el estado espiritual está así, es obvio vivir así. Pero ya nosotros no somos de vivir de esa manera, sino que somos de vivir como hijos de Dios, disfrutando las bendiciones del creyente. Recordemos, la fe no es porque yo decidí creer, la fe es un don que Dios me ha dado para que pueda ver a Jesús el Cristo como mi única respuesta. Entonces, en conclusión, hoy nos vamos a llevar, vamos a borrar acá, para la conclusión. La conclusión de todo este tema es, como dice, 2 de Corintios 5, 17. O lo podemos poner así. Antes de Cristo vivía de una manera, ¿cómo? En Juan 8:44. Siendo hija del diablo, siguiendo los deseos de este mundo, bajo la corriente, dominado por la potestad del aire, pero ahora, aquí, después de Cristo. ¿Cómo vivimos? En Juan 1:12. Como hija de Dios. Esa es la conclusión. Aquí está la vieja vida. 2 de Corintios dice, 5:17, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La nueva identidad que yo tengo ahora es una identidad espiritual. Dios me ha hecho ahora espiritual para que me pueda relacionar con Él, como a través de la palabra y de la oración. Estos dos elementos deben ir juntos, jamás separados. Si oro mucho más con mis pensamientos, voy a estar orando más en este estado que antes estaba. Pero si tomo la oración con la palabra, voy a orar así, de esta manera, espiritual, viendo lo que Dios desea, viendo el plan de Dios y viendo la voluntad de Dios y no mi voluntad, sino que siempre se haga la voluntad de Dios, que la palabra nos habla que es buena, agradable y perfecta, para vivir con gozo, para vivir con paz y tranquilidad. Y no es una paz ficticia como se vendía antes, sino que es algo real que podemos vivir porque Cristo está en nuestro corazón. Entonces, los espero en el siguiente programa. No olviden llevar la secuencia de cada uno de los temas que estamos compartiendo, porque de esta manera vamos a ser edificados y entrenados para ser esos discípulos que se necesitan en este momento en el campo, que transmitan solamente el Evangelio de salvación. Hasta una próxima entrega, que el Señor les guarde y les bendiga.